Gracias porque hemos llegado a tu casa, te damos gracias porque a la puesta del sol inicia el día de reposo y vamos a guardar el día de reposo. Te pedimos por aquellos hermanos que todavía no están entendiendo y no están comprendiendo que es necesario guardar las fiestas, guardar tus mandamientos y guardar el día de reposo. Inquiétalos, háblales, dale entendimiento a través del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, bendiciones para todos. Les saluda el profeta Walter Dinucci con el pastor Daniel Guillén, que está aquí del otro lado, del Ministerio Ejército de Yahweh. Enseñamos raíces hebreas. Hoy estudiamos Romanos capítulo 10 y como digo siempre, en este estudio que se llama Guarda los mandamientos y vivirás, para que puedan entender bien la parte hoy, que es la parte número 9, donde estudiamos Romanos 10, sí o sí tienen que estudiar las 8 partes anteriores que está dentro del canal, en la lista de reproducción, guarda los mandamientos y vivirás, si no, no lo van a entender, porque para entender Romanos 10 hay que leer sí o sí Romanos desde el 1 al 9 para entender lo que el apóstol Pablo venía hablando. Entonces, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice, y mi oración al Eterno por Israel es para salvación. Entonces, primero, está diciendo aquí el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, estaba hablando acerca de los israelitas o de Israel, de su pueblo Israel. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Eterno por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo del Eterno, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia del Eterno y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es importante analizar este versículo, siempre con mucho respeto y en especial a nuestros hermanos evangelistas. Analicémoslo y presten atención y oren, y si oran y hablan el corazón, se van a dar cuenta la revelación que hay en este versículo. Lo leemos otra vez, 2 y 3, dice, porque yo les doy testimonio, o sea, el apóstol Pablo ha dejado escrito, plasmado en la palabra, y si está acá, lo avala el Padre Eterno y el Espíritu Santo, que esto que dice acá es verdad. Pero el tema es, vamos a tratar de entender qué es lo que está escrito acá, que lo vemos con nuestros ojos carnales, pero no lo podemos entender con nuestros ojos espirituales si no le pedimos al Espíritu Santo que nos revele. Porque con el ojo carnal leemos una cosa y lo que leemos con el ojo carnal lo entendemos con la mente carnal. Recuerden que en el estudio de Romanos 8, de hace 2 estudios atrás, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, escuchen, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Grábense en este versículo y no se lo olviden, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, tú que me estás mirando en vivo, en directo, o ya este video editado, si vamos otra vez a Romanos 10, con este pensamiento que dice aquí, Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, vamos a interpretar ahora Romanos 10, 1, 2 y 3, tenemos 2 formas de interpretar Romanos 10 completo, ¿no? Y la Biblia completa, pero en este caso tenemos 2 formas de tratar de interpretar esto. Carnalmente o espiritualmente. Carnalmente o espiritualmente. Lo tenemos que leer. Cuando leemos, analizamos e interpretamos, y si estamos en la carne, lo vamos a interpretar mal, aunque creamos que estamos entendiendo la palabra. Mas si estamos en el Espíritu, lo vamos a interpretar bien. Entonces, esto es una prueba para darnos cuenta si estamos entendiendo bien la palabra o no, si estamos en la carne o en el Espíritu. Dice Romanos 8:5, los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, los que están en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora,
dice Romanos 10:2, porque yo doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que tienen celo de Dios, de Yahweh. Entonces, Pablo está dando testimonio que los israelitas tienen celo de Dios. Amén. Amén. Carnalmente podríamos decir, bueno, está diciendo que son celosos de Dios, que creen en Dios. Espiritualmente, en este caso, es lo mismo. Bueno, son conocedores de Dios y celosos de Dios. Hasta ahí podríamos decir, vamos bien. Tienen celo de Dios, coma. Pero acá viene la diferencia, para ver si lo que viene lo vamos a pensar carnalmente o a pensar espiritualmente. Si hacen este ejercicio, se van a dar cuenta si tu doctrina y si lo que tú crees de Dios vas por buen camino o no. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, de Yahweh, punto. Un hermano carnal y un hermano espiritual, seguramente si le preguntamos qué quiere decir esta parte del versículo, nos va a dar la misma respuesta, que los israelitas son celosos de Dios. Pero viene la segunda parte, cuando dice coma, pero no conforme a ciencia, o sea que no tienen sabiduría. Si vamos a Proverbios, vemos que ahí él se aclara algo, dice, yo doy testimonio que tienen celo de Dios. Pero, dice él, pero no conforme a ciencia. Entonces, carnalmente, uno ahí se empieza a luchar y no entiende, pero espiritualmente empieza a entender que tanto sabiduría, inteligencia como ciencia lo cita todo el libro de Proverbios, que es para aquellos que guardamos los mandamientos. Y la inteligencia, la ciencia, la inteligencia, la ciencia y la sabiduría nos la da el hecho de guardar los mandamientos. Lean todos los proverbios, yo todos los días mando un texto, terminamos con los salmos hace 2 semanas y ahora todos los días estoy mandando un texto en nuestros grupos de WhatsApp de porciones de los proverbios donde deja bien claro que la inteligencia, la sabiduría y la ciencia nos la da el poner por obra los mandamientos. Está en Proverbios. Entonces, dice el apóstol, yo doy testimonio de que son celosos del Eterno, pero no conforme a ciencia. Y aclara, porque ignorando la justicia de Yahweh, prestemos atención a qué se refiere Yahshua, a qué se refiere Pablo con relación a los israelitas de que ignoran la justicia de Yahweh. Si abren el corazón se van a dar cuenta enseguida. Pablo dice, porque ignorando la justicia de Yahweh, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Yahweh. En el versículo 3, lo que claramente en el espíritu entendemos e interpretamos, por eso con mucho respeto, un hermano que está en la carne, por más que diga que tiene al Espíritu Santo, pero si tiene al Espíritu Santo va a entender lo que voy a decir ahora. Si no lo entiende, no te ofendas, es porque piensas en las cosas de la carne, como dice Romanos 8:5. Lo que Pablo está diciendo aquí de los israelitas dice, doy testimonio de que son celosos del Eterno, pero no conforme a ciencia. Vayamos a Proverbios y vamos a ver tanto que sabiduría, inteligencia y ciencia nos lo da el guardar los mandamientos. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios son los mandamientos, las justicias de Dios son los mandamientos, esto mismo lo dijo Yahshua HaMashiach, el Mesías, cada vez que confrontaba con los fariseos. Tienen que estudiar esto y tienen que entender los hermanos que el Mesías vino a confrontar a los fariseos no por la ley del Padre, sino por las leyes rabínicas. Ese era el problema. En el tiempo del Mesías, los fariseos tenían los mandamientos, pero aparte habían escritos ordenanzas y mandamientos de hombre
que también cita la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, no me acuerdo bien, el versículo 13 o 14. Entonces, cuando dice aquí, pero ignorando la justicia del Eterno, o sea, ignorando los mandamientos y procurando establecer la suya propia, si ustedes buscan esto en Google, también lo van a encontrar. Si van al libro de Mateo, en todas las veces que el Mesías era confrontado por los fariseos, no lo confrontaban porque el Mesías no guardaba la ley. Porque cuando lo mandan a matar, durante todo el tiempo que lo quisieron matar, buscaban el error en el Mesías, a ver cuándo no guardaba la ley. Y el Mesías siempre guardó la ley, siempre guardó los mandamientos, aún predicaba en la sinagoga en Shabbat. Entonces, como no lo podían acusar de nada, tuvieron que producir el engaño permitido por el Padre con Judas Iscariote, que lo entregara y luego que fuera entregado, tratar de inculparlo de algo. Y recuerden que la esposa de Pilato, la noche anterior a que fue entregado, tuvo un sueño de parte del Eterno y la esposa de Pilato le dice a Pilato, ojo, tuvo un sueño del Eterno, no toques a este hombre porque es inocente y todo lo que los judíos dicen es mentira. Por eso la famosa frase de que Pilato se lavó las manos, porque Pilato sabía que aún con la ley de los judíos, aunque Pilato era un gobernador romano y los judíos lo querían condenar al Mesías por mano de Pilato, porque los judíos decían que no guardaba sus leyes, la de los judíos, aún Pilato había sido advertido por Dios a través de su esposa en sueño y le había dicho, ojo, porque hasta Dios me reveló a mí, le dijo la esposa, que él es un siervo de Dios y que guarda los mandamientos y que no infringe para nada la ley de estos judíos que lo están acusando. Por eso Pilato le entregó el problema al pueblo y dijo, yo no voy a hacer nada. Decidan ustedes, ¿a quién crucificamos? ¿A Barrabás o a él? Y ahí fue cuando todo el pueblo, engañado por los fariseos, a Jesús, a Yahshua. Pero Yahshua nunca incumplió los mandamientos. Aquí se ve lo mismo. Cuando dice, hablando de Israel, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los rabinos establecieron, aparte de los mandamientos, establecieron leyes rabínicas que hacían casi imposible que un judío guardara los mandamientos porque los rabinos se la recontra complicaban. Y contra eso confrontaba el Mesías. El Mesías se confrontaba con los rabinos no por los mandamientos del Padre, sino en realidad, recuerden que en un texto de Mateo, el Mesías, en una de las tantas veces que es atacado por los fariseos, él le dice, hipócritas, le imponen cargas al pueblo que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. Le imponen cargas al pueblo. ¿Por qué? Porque escribían, inventaban mandamientos rabínicos y no del Eterno que ni siquiera ellos podían llevar. Por eso hay que entender cuando aquí Pablo dice, doy testimonio y mi oración por Israel es que se convierta. En el problema de Israel era que estaba siendo gobernado por una casta de rabinos que hacían sus propias leyes, entre ellas el Talmud y los otros libros, que ahora no me acuerdo el nombre de los libros que hasta el día de hoy se leen en el judaísmo, aparte de la Torá, en la judaica. Entonces, porque el fin de la ley, versículo 4, que está mal interpretado cuando dice el fin de la ley es Cristo o el Mesías, no es que la ley termine en el Mesías. Escuchen bien, cuando el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es el Mesías, la palabra fin, si vamos al hebreo original o si buscamos
Biblia Kadosh, vamos a ver que ahí dice el propósito y no el fin. Porque al leer el fin y leerlo en la carne, interpretamos en la carne que la ley termina con Jesús, con Yahshua. Y ahí no habla de un fin haciendo alusión al final, sino habla de un fin haciendo alusión a un propósito, Porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. ¿Que cree en qué? ¿En el Mesías solamente o también en la ley? En ambos. Porque ¿cómo uno puede decir que cree en Jesús, que cree en el Mesías, pero no guarda los mandamientos? Si los mandamientos son parte de la palabra de Dios y toda la palabra es cuando en Juan 1 dice el verbo se hizo carne. Y presten atención, hermanos, cuando en el libro de Juan, haciendo alusión al Mesías, dice el verbo por la palabra se hizo carne, con mucho respeto a los hermanos evangélicos, cuando dice el verbo, o sea, la palabra se hizo carne, Jesús, Yahshua, ¿a qué palabra representa? ¿Al antiguo pacto o al nuevo pacto? Porque si dice el verbo se hizo carne, quiere decir que antes que el verbo se hiciera carne, o quiere decir que antes que naciera el Mesías, primero estaba el verbo, primero estaba la carne. Por eso es que cuando dice el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, o sea que el Mesías es la palabra. Entonces, si uno dice, yo creo en Jesús, pero no creo en los mandamientos, entonces no crees que Jesús es el verbo. Inconscientemente, todo creyente que dice recibí a Jesús y creo a Jesús, pero no guardo los mandamientos, inconscientemente está rechazando a Jesús. Lo está rechazando, porque Jesús, Yahshua, es la palabra, es el verbo, son los mandamientos. Porque el fin de la ley o el propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, ¿qué cosas? Los mandamientos, ¿no? Vivirá por ellas. Entonces, ¿guardar los mandamientos trae muerte? No. Aún siendo creyentes, si guardamos los mandamientos, ¿nos vamos a morir? No. Por eso es que siendo creyentes, tenemos que guardar los mandamientos para que se cumpla Apocalipsis 14:12, que dice, aquí está la paciencia de los santos. Y dice bien claro, los que guardan los mandamientos de Dios, Yahweh, y ponen la fe en el Hijo. Así que si uno pone la fe en el Hijo, pero no guarda los mandamientos del Padre, no te va a salvar. Porque santo para el Eterno somos los que guardamos sus mandamientos y ponemos la fe en su Hijo. Después de los púlpitos podrás escuchar 20.000 tonterías o doctrinas erróneas. Tú eres santo porque aceptaste a Jesús, tú eres santo porque te bautizaste. Eres un hermano o una persona que quiere conocer la verdad y te están engañando y te están confundiendo. Pero bíblicamente, santo es el que guarda los mandamientos del Padre y tiene la fe en el Hijo. Versículo 5, porque de la justicia, lo estamos leyendo recién, perdón, porque de la justicia que es por la ley, o sea que la ley también justifica. Marquen ese versículo, hermanos, para aquellos que dicen no hay que guardar más los mandamientos. Si no habría que guardar más los mandamientos, no podría decir ahí porque de la justicia que es por la ley, o sea que hasta el día de hoy, al guardar la ley, nos estamos justificando. Si no, no podría decir ahí porque de la justicia que es por la ley, sino ahí tendría que decir porque en el tiempo de la ley, el que la guardaba se justificaba porque la ley lo justificaba, pero ahora ya no, tendría que decir Pablo. Y Pablo está afirmando aquí que los que guardan los mandamientos son justificados, porque la justicia que es por la ley
Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿guardar los mandamientos nos condena? No, nos justifica. ¿Guardar los mandamientos nos hace morir? No, nos hace vivir. Guardar los mandamientos nos justifica y nos hace vivir. Versículo 6. Amén. Pero la justicia que es por la fe, o sea, la fe en el Hijo, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo al Mesías, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Más que dice, cerca de ti, miren, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué palabra se refiere? ¿A qué palabra se refiere? Al verbo. Al verbo. Porque la palabra es el verbo y el verbo es la palabra. Y Pablo siempre predicaba del Mesías, pero Pablo guardaba los mandamientos, guardaba el Shabbat. Podemos ver en el libro de Hechos que cada vez que él estaba en Éfeso o en Corintio y justo coincidía con una de las 7 fiestas de Levítico 23 que se guardaban en Jerusalén, él dejaba su campaña y decía: viajo a Jerusalén porque me es necesario ir a guardar las fiestas del Eterno. Está en el libro de Hechos y en 2 o 3 oportunidades. Versículo ahora 9. Termino el 8 para entender el 9. ¿No? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca. Esta es la confesión de fe que solíamos hacer siempre en la religión evangélica. Los que están todavía en la religión evangelista hacen esta confesión de fe a un alma que viene nueva. Amén. Yo entré en mis primeros pasos del Señor y me hicieron hacer esta confesión. Hace 30 años atrás, cuando entré en el Evangelio, y ya hace 7 que salí de la religión evangelística y estoy en raíces hebreas. Pero este versículo cualquier creyente lo conoce. Vamos a leerlo con mentalidad, ¿no? Pensando como carnales y pensando como espirituales. Repito otra vez, Romanos 8:5, los que piensan en las cosas de la carne son de la carne, mas los que piensan en las cosas del espíritu son del espíritu. Vamos a interpretar esto que viene ahora de las dos formas. Pensemos carnalmente esto y pensemos espiritualmente esto y nos vamos a dar cuenta que las respuestas ambas son completamente distintas. Entonces, más que dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra que hemos oído. Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón y creyeres en tu corazón que el Eterno lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si uno terminara acá, sí, podría decir con un pensamiento carnal, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, que es el mensaje que dábamos, yo también lo daba equivocadamente cuando estaba en la religión evangélica. Simplemente cree en tu corazón y confesá con tu boca que Jesús es el Señor, listo, ya está, y sos salvo. Pero analicemos todo el capítulo 10, que Pablo dice, hablando de los israelitas: mi anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es que sean salvos, porque doy testimonio que son celosos de Dios, pero no con forma ciencia, porque ignorando la justicia de Dios procuran establecer la suya propia. Y esto mismo pasa, con mucho respeto, con aquellos que establecen la doctrina católica, con aquellos que establecen la doctrina, no hablo de los hermanos, la doctrina evangélica, la doctrina mormón, la doctrina testigo de Jehová, toda doctrina establecida por hombres que no tiene argumento bíblico. En la Biblia no existe la doctrina católica, ni la evangélica, ni mormón, ni testigo de Jehová, y cada uno de nosotros, la mayoría, sabemos
Cada doctrina de dónde nace. El catolicismo en el año 321 con Constantino, el emperador de Roma. La religión evangélica o el invento evangélico nace en el año 1500 con Lutero. Y así, si seguimos como dije, de los testigos de Jehová, los adventistas, todas esas doctrinas y religiones tienen un nacimiento con un hombre, y no con el Mesías. Por eso, para entender Romanos 10, 9 y 10, ¿qué es confesar con la boca, creyendo en el corazón que Jesús, que Yahshua es el Señor? Entender que Él es la palabra y que la palabra es boca. Y la persona dice, creo en mi corazón que Jesús es el Señor y lo confieso con mi boca. Listo, ya está, eres salvo. Vení que te bautizamos y eres salvo. Pero si no le enseñamos doctrina, ¿qué es ser un verdadero creyente? De guardar los mandamientos, en realidad esa persona no va a ser salva. No va a ser salva porque los creyentes no se salvan. Se salvan los obedientes, los que tienen entendimiento, inteligencia, ciencia, que eso nos lo da, lo dice todo el libro de Proverbios, el guardar los mandamientos. Por eso cuando viene un alma nueva, si se le dice, porque estamos en tiempo de gracia, así como hacen los chicos, ¿no? Simplemente repetí esto conmigo, me arrepiento de mis pecados, recibo a Jesús en mi corazón, listo, aplaudimos, hay fiesta en el cielo porque un alma más se ganó para el Señor. ¿Qué fiesta va a haber en el cielo si en el cielo están diciendo otro más siendo engañado? En el infierno hay fiesta, porque dicen, estos hablando de Dios engañaron a otra alma más. 10, porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca para salvación. 11, pues la Escritura dice, Pablo escribe esto cuando todavía no existía ni la Biblia ni el Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento. Pablo se refiere a la Escritura. ¿Y la Escritura cuál es? El Antiguo Pacto. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, se está diciendo no solamente que crea, sí, ese es Jesús, sino que le crea a él. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Yo me gustaría que marquen en tu Biblia qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de haber usado a Pablo cuando escribió. Cuando dice ahí, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, otra vez, si leemos esto con un pensamiento carnal, somos de la carne y no lo vamos a entender. Si leemos esto con un pensamiento espiritual, Romanos 8:5, nos vamos a sorprender de esto que te quiero compartir. Carnalmente es, con mucho respeto, como te dicen en la Iglesia Católica o en la doctrina evangélica, carnalmente es decir, confieso que Jesús es el Señor, listo, me salvo, está todo bien. Yo quiero demostrarte que mirando y pensando espiritualmente no es así. Y quiero tratar de demostrárselos. Y el Espíritu Santo te lo va a confirmar. Yo simplemente te entrego el mensaje. Si tú oras, el Espíritu Santo te va a confirmar que no es lo mismo leer esto con un pensamiento carnal a que leer esto con un pensamiento espiritual. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Primera parte, ¿por qué dice ahí no hay diferencia entre judío y griego? Porque un creyente verdadero que guarda los mandamientos, entiende y tiene que entender que el Mesías no está ni con los judíos, ni con los griegos, ni con los católicos, ni con los evangelistas. A eso se está refiriendo ahí. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Entonces, como hermanos creyentes, tenemos que entender que creer en Jesús
que creer en Yahshua es también creer que no hay religiones, no hay doctrinas, que las religiones pertenecen a los hombres y no a la palabra. Una persona que verdaderamente cree en Yahshua no puede estar en una religión, porque si no, no está entendiendo nada. Un verdadero creyente tiene que entender, porque dice aquí, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea que el que cree en Jesús y no entiende cuando dice aquí que no hay diferencia entre judío y griego, que quiere decir entre judío y gentil, es lo mismo entre judío y gentil, y todavía hay millones de hermanos, y me duele, todavía hay millones de hermanos que siguen haciendo diferencia. Escuchen y se van a dar cuenta que están equivocados. Hay millones de iglesias que dicen, nosotros somos evangélicos y hay una gran diferencia con los judíos. Nosotros somos católicos y hay una gran diferencia con los evangélicos. Nosotros somos evangelistas, pero nosotros tenemos la razón y los católicos no. Pero la Biblia dice aquí que el que verdaderamente cree en Yahshua, para que no sea avergonzado, tiene que entender que el pueblo del Eterno está por fuera del judaísmo, por fuera de los gentiles. Por eso dice, no hay diferencia entre judío y griego. Griego es sinónimo de gentil. Sigue habiendo pastores que siguen diciendo, soy pastor, soy creyente, pero soy gentil. Un alma, quien les habla, o los que están ahí, que habiendo sido gentiles, el Padre nos tomó de entre los gentiles, tenemos que entender que si verdaderamente creemos en Yahshua, creámosle a su palabra. Ya no soy más gentil, ni siquiera judío. Soy israelita porque fui injertado en el olivo natural. Por eso un creyente que sigue diciendo, no, yo soy evangelista, el otro, no, yo soy evangelista, pero pentecostal. Están haciendo diferencia y van a ser avergonzados. Porque ahí dice que para el Padre, el verdadero creyente no será avergonzado si entiende que esto no es un tema de religión, es un tema de entendimiento y un tema de convicción. Entonces, toda alma que se identifica como judía, todo creyente que se identifica como evangélico, todo creyente que se identifica como católico, dice, aquí está Dios, pero ahí no. Están haciendo esto, diferencia. Amén. Por añadidura, van a ser avergonzados, porque no están creyendo verdaderamente a Jesús, porque no lo están conociendo. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Ahora, ¿quién verdaderamente lo invoca? ¿Quién verdaderamente lo invoca? Invocar es llamarlo. ¿Y a quién verdaderamente él escucha? Aquel que entiende que no hay diferencia. O sea, yo no puedo decir, voy a hacer una oración a Dios, pero una oración en modo católico, porque me va a escuchar más. Voy a hacer una oración en modo evangelístico, porque el pastor me dijo que no, esta oración es más poderosa. Voy a hacer una oración, voy a ir a la sinagoga a ver cómo los judíos oran, porque me dijeron que esa es la oración más poderosa. No, acá el Padre dice que Él escucha a los que lo invocamos, entendiendo que cuando estamos en Él, y mañana se van a sorprender mañana con la parte 10, mañana se van a sorprender porque lo termina de revelar, que un verdadero creyente tiene que entender, aunque fuimos tomados de entre los gentiles, no somos más gentiles. Y si yo que fui gentil, ahora me estoy congregando, aquí esta silla está vacía, pero con un hermano que fue tomado de entre los judíos, pero si entre nosotros, los dos decimos que creemos en el Mesías, pero yo digo sí, pero yo creo en el Mesías como gentil, y él, pero yo creo en el Mesías como judío. Los dos vamos a ser avergonzados, porque no entendemos que delante del Padre lo que Él quiere, que ya no haya ni judío ni gentil, que seamos uno en Él. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Rompan estructuras, rompan doctrinas de hombre, porque la doctrina de hombre, la doctrina católica, la doctrina evangélica, la doctrina mormón, testigo de Jehová,
adventista y todas esas doctrinas te hablan de Dios y de Jesús, pero no te dejan llegar, no te dejan llegar, porque la doctrina es humana. Amén. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Qué están diciendo ahí? ¿Cómo lo vas a invocar a Jesús, a Yahshua, si no le crees? ¿Cómo lo invocas si no le crees? ¿Cómo lo invocas si no lo conoces? ¿Cómo lo invocas si no entendés que siendo gentil y creyente no sos más gentil? Sos israelita porque fuiste injertado, adoptado y comprado. ¿Cómo lo vas a invocar si no está entendiendo que no sos evangélico, no sos católico? Sos un mesiánico, sos un creyente en el Mesías y estamos esperando al Mesías. ¿Cómo lo vas a invocar desde una doctrina humana? ¿Cómo lo vas a invocar desde una doctrina humana? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y muchos dicen, sí, voy todos los fines de semana a la iglesia y escucho y oigo la prédica de Jesús. ¿De qué Jesús? ¿De qué Jesús me está hablando? ¿Del Jesús de la doctrina católica? ¿Del Jesús de la doctrina evangélica? ¿Del Jesús de la doctrina de los mormones? Y te puedo seguir citando todas las doctrinas, que en esas doctrinas siguen celebrando Nochebuena, Navidad, Papá Noel, fin de año, Año Nuevo. Megas iglesias católicas, evangélicas, estamos en enero ahora, ¿no? Megas iglesias católicas, evangélicas, hace días atrás celebraron el 31 de diciembre y cuando levantaron la copa, hermanos, googleenlo. Todo creyente que el 31 de diciembre a las 0 horas levantó la copa, entró en pacto con el dios griego Jano. Búsquenlo en internet, amados hermanos creyentes. Y ni que hablar a los pastores que ponen arbolitos de Navidad en la iglesia, ni que hablar a los pastores que lo ven en las redes sociales que dicen te deseo un feliz 2023 si no estamos en el 2023. El año 2023 es un invento del Papa Gregorio, por eso el calendario se llama gregoriano. Por eso le pregunto a los creyentes, ¿en quién crees tú? ¿En el Eterno o en el Papa Gregorio? ¿Quién piensa que te va a salvar a ti? ¿El Papa o el Mesías cuando venga? Entonces, ponte de acuerdo, hermano. Si eres creyente, no puedes celebrar fiestas paganas. Amén. Si eres creyente, tienes que entender que fuiste injertado, o si todavía no fuiste injertado porque eres duro, déjate injertar en el pueblo de Israel para que entiendas. Mañana vamos a revelar, con la palabra, vamos a revelar y se van a sorprender qué es ser injertados y a dónde, Seguimos. 15. Perdón, no terminé el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjense en que aún en la Reina Valera, por lo menos ese versículo no fue tocado en forma intencional. Dice buenas nuevas y no que predican el Evangelio. Porque decir predicar el Evangelio, esa es una palabra también griega. No existe en el hebreo original. En el hebreo original es las buenas nuevas. Amén. Versículo 16. Mas no todos obedecieron a las buenas nuevas. Aquí está cambiado y pusieron Evangelio. Y eso genera confusión, porque parece lo mismo. En el versículo 15 dice, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron a las buenas nuevas. Mal traducido aquí en la Reina Valera, Evangelio. O sea, aquí se repite otra vez. Anoten, Efesios 2:2, que hoy en día la mayoría, lo dice Efesios 2, versículo 2. La mayoría de los creyentes hoy en día están siendo guiados, dominados por el príncipe de la potestad del aire, y en Efesios 2 los tilda de hijos de desobediencia.
porque no obedecen a la verdad. Aquí vemos en Romanos 10:16 que otra vez vuelve a citar la palabra que hay hijos desobedientes. Amén. ¿Desobedientes a qué? A la sana doctrina. Mas no todos obedecieron a las buenas nuevas. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Anuncio decía, ¿no? Anuncio. Sí, anuncio. Fíjense también que en la mayoría de las congregaciones, por no decir en realidad en todas las iglesias evangélicas, que dicen que el antiguo pacto no hay que leerlo más, ¿no? Y dicen que los mandamientos no hay que guardarlo más. Repito, el antiguo pacto no hay que guardarlo más, pero si vos le caes un día y le soltás una palabra profética y la tomás de un profeta y al pastor le gustó, te dice amén y la recibe. Uno tendría que decirle, pastor, usted es un hipócrita, o póngase de acuerdo, porque desde el púlpito dice que el antiguo pacto no hay que leerlo más, pero le suelta una profecía de Isaías o de un profeta y a usted le gustó y dice amén. Pongámonos de acuerdo entonces, porque aquí dice el texto, me quedé en él, pastor, si me ayuda, el 17 ahora. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, de Yahweh. Amado hermano, ¿cómo puedes decir que tienes fe si no escuchas la palabra de Dios? Amén. Y otra vez, cuando Pablo escribió esta carta, piensen, cuando Pablo escribió esta carta, ¿a qué palabra de Dios se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, el libro de Romanos. No, si recién lo estaba escribiendo. Se estaba refiriendo a la Torá, Pentateuco, Antiguo Pacto. A eso se refería. O sea que la fe viene por el oír. El oír los mandamientos. El oír la palabra de Dios. Amén. Por eso, amados hermanos, en toda congregación que te hablan lindo, que te hablan hermoso, pero siempre el nuevo pacto, mal llamado Nuevo Testamento, y todas las prédicas giran alrededor de eso y no se habla del antiguo pacto, ¿cómo va a aumentar tu fe? ¿Cómo va a venir tu fe? Si Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que los que no escuchan y no leen la palabra de Dios son sordos y no tienen fe. Por eso en el libro del Apocalipsis es el libro que más veces se repite, el que quiera oír, que oiga. El que quiera oír, que oiga. Entonces, un hermano no puede tener ejercitado el sentido auditivo al Espíritu Santo porque no lee la palabra de Dios, entonces tampoco tiene fe. Pero digo, el 18, no han oído, otra vez, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Acá se refiere a los profetas, porque venía hablando de los profetas, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, otra revelación más del Espíritu. Escuchen, amados hermanos. Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Frenamos aquí. ¿A qué se refiere un pueblo que no es pueblo? ¿Cuál es pueblo según la ley y según Moisés y según la palabra? ¿Cuál es pueblo? Israel. ¿Cuál es pueblo para Dios? ¿Cuál es pueblo para el Eterno? Israel. Otra vez, ¿cuál es pueblo para el Eterno? Israel. Si se graban esto y se lo marcan, se van a sorprender. Entonces, yo los provocaré a celos, o sea, a Israel, ¿no? Recuerden Romanos 10 que arranca hablando de Israel. Entonces, dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, o sea, con un pueblo que no es Israel. Pueden poner entre paréntesis ahí, así se entiende bien, porque Pablo está diciendo acá
que el Eterno dijo que va a provocar, que iba a provocar a celos a Israel con un pueblo que no era Israel. ¿Se entienden? Con un pueblo que no era Israel. Si ustedes se marcan este versículo, estudian esto y lo que viene mañana, tu vida va a cambiar de verdad y tú vas a ser un verdadero creyente. Te lo digo con mucho respeto. Marquen este versículo porque después se lo olvidan. Dice el apóstol Pablo que el Eterno dijo, yo provocaré a celos, haciendo alusión a Israel, ¿no? Con un pueblo que no es pueblo, o sea, que no es Israel. Amén. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. O sea que muchos de los que no estábamos buscando al Eterno, lo encontramos. Pero para encontrar al Eterno de verdad, para encontrar al Mesías de verdad, hay que entrar en pacto con Él, hay que entender que fuimos injertados de Israel, hay que entender que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Amén. Y si ahora somos pueblo, no somos ni japoneses, ni chinos, ni rusos. Somos israelitas, hermanos. Amén. No somos ni evangélicos ni católicos, somos israelitas. Si no, no están entendiendo nada lo que es ser hijo de Dios, lo que es ser parte del pueblo de Dios. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta aquí el estudio de hoy. Mañana sé que van a quedar tremendamente impactados con la revelación de mañana. Quiero saludar, a ver, Leo, creo que es Leo Pino, dice, ¿y tú en quién crees? ¿En el Eterno o en Jesús? Me pone, creo en el Eterno, que es el Padre, y creo en Yahshua, que le conocimos como Jesús, el Leo Pino. Después pone, tú tienes atrás la menorá y lees el Nuevo Testamento. Estás súper confundido. Querido Leito, se ve que es la primera vez que escribís. Te voy a repetir lo mismo que le digo a todos los que así como vos les gusta criticar y murmurar sin tener idea quién soy y lo que predico. Y como me lo escribís ahí, que eso es público, así yo también te voy a responder públicamente. Primero te bendigo, te perdono y nunca voy a tener rencor en mi corazón. Ni que hablar que sos bastante desubicado y que te falta mucho conocimiento del Eterno. Y me estás criticando, por más que escribas ahora que me estás criticando. Lo expliqué 20.000 veces, que como profeta del Eterno, que el Padre me ha dado esta honra de estudiar raíces hebreas, el Padre me ha dado un mandamiento. Así que yo voy a seguir leyendo la Biblia Reina Valera las veces que tenga gana, querido hermano. No sé si sos hermano. ¿Por qué? Porque mi idea no es predicarle a los que ya están en raíces hebreas, porque ellos ya tienen a sus pastores o a sus maestros. Mi idea, lo que el Padre puso en mi corazón, tratar de llegar con la forma más suave posible a mis hermanos, no sé si vos sos creyente o no, creo que sí, de llegar a mis hermanos que están en las religiones y tratar de sacarlo de ahí. Así que si me pongo con una estructura, por más que yo soy mesiánico, y sí, se ve la menorá ahí, pero me pongo el manto o me cubro la cabeza y agarro una Biblia K2, en vez de tratar de sacar a mi hermano y ganarlo, lo voy a confundir y el hermano va a pensar, o Satanás le va a hacer pensar o creer que esto es judaísmo. Así que esto es una estrategia que me dio el Eterno, así que si no te gusta, hermano, que escribís ahí públicamente, habla y arregla con el Eterno. Pienso seguir predicando así, tratando de ganar almas para el Eterno y sacarlas de las religiones. El Padre me habló y termino porque no me gusta perder el tiempo. Apocalipsis 18, 1 al 4. Juicio a la gran ramera, pronto a suceder. Versículo 4 de Apocalipsis 18 dice, salí de ahí, pueblo mío. Esa es mi misión como profeta, tratar de arrebatarle la mayor cantidad de hermanos, no a los pastores, no tengo ningún problema con los pastores, sí con su doctrina. Tratar de quitarle la mayor cantidad de hermanos posibles
que no dejan de ser mis hermanos y están confundidos en la religión evangélica, en la religión católica. Entonces no puedo ir de cabeza, querido hermanito, con el kipá, con el manto, porque Satanás les va a predicar. Así que voy a seguir leyendo la Reina Valera para tratar de seguir sacando hermanos. ¿Está bien, hermano? Espero que lo haya comprendido. Graciela, ministra, dice, Yahshua lo bendiga, profeta, gracias, amada. Apocalipsis, eso no es sagrado. Bueno, la verdad no pierdo mal tiempo con vos, hermano. Estás poniendo acá, Apocalipsis, eso no es sagrado. No hables de la Torá entonces. ¿Y vos quién sos para decirme a mí que no hable de la Torá? ¿No ves que vos tenés un problema espiritual, hermano? Seguís escribiendo, la verdad, en mi canal. Y me pones, no hables de la Torá. ¿Quién sos vos para decirme a mí que no hable de la Torá? Voy a seguir hablando, hermano. Y si querés seguir escribiendo pavadas, seguí escribiendo, que se nota al espíritu que tenés en tu corazón. De soberbio y sos bastante personaje. Voy a seguir hablando de la Torá. Si no te gusta, andate. Bendiciones para todos. Mañana seguimos con la segunda parte. Mañana vuelvo a leer La Reina Valera en honor a este personaje, Leo Pino. Dios te abra el entendimiento. ¿No ves que estás bastante loquito, hermano? Así te lo digo. Ahora pones Dios. Dios es Zeus. Dios es Zeus. Y no necesito que Zeus me abra el entendimiento. El entendimiento a mí me lo abre Elohim, Yahweh. Así que decidite vos en la forma que va a escribir. Porque hablar de Torá, después de poner la palabra Dios, te falta mucho aprender, hermano. Te lo digo con mucha humildad, pero con toda la autoridad. Te falta aprender un montón. Ponete de acuerdo cómo vas a escribir. Bendiciones para todos, paz para todos y paz para vos, que no tengo ni idea quién sos. Bendiciones y paz.